Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en un nuevo capítulo 6 de CFO Talks, el podcast de CFO Remoto. Soy Felipe Sansón y hoy día estamos acá nuevamente en la sede de posgrado de negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos presta este maravilloso espacio una vez más. Y estamos con una tremenda invitada, con Daniela Lorca. Hay muchos títulos, ¿cierto? Desde fundadora del primer e-commerce para madres y bebés de Chile, Baby Tuto, y luego una tremenda emprendedora que ha ido recorriendo ese camino. Vamos a contar toda la historia, Dani. Tenemos harto que conversar porque hay un recorrido largo de, yo diría ya más de 10 años en el mundo del emprendimiento. Así que nada, Dani, te quiero dar la bienvenida a este podcast, a este capítulo, y muy feliz de que hayas aceptado esta invitación. Gracias a ti por la invitación. Estoy expectante a ver qué me vas a preguntar. ¿Qué me vas a preguntar, Philip? Te voy a preguntar muchas cosas sobre todo el camino que hay recorrido desde que iniciaste. Quiero saber esos inicios. Yo sé que tu carrera laboral partió en Groupon. Ajá. Tuviste ahí un buen tiempo en Groupon. 3 años. 3 años, igual. Para una millennial está bien. Igual. Sí. En esa época sí, efectivamente, creo que durábamos más tiempo en los trabajos que la gente hoy día. ¿Cómo fue esa experiencia en Groupon? Porque yo creo que Groupon hoy día, poca gente como que se acuerda de Groupon, ¿no? Poca gente se acuerda de Groupon, pero los que vivimos la época de Groupon como de gloria, como que tomamos lo mejor que Groupon nos pudo haber enseñado. Y no solamente como por haber trabajado en esa empresa, sino que porque yo tuve la suerte, así como varios, de haber trabajado súper cerca de los fundadores de Groupon. Y cuando tú trabajas tan cerca de los fundadores, de alguna u otra manera, como que su espíritu, su forma de trabajar, su forma de enfrentar los problemas, su manera de resolver las cosas, su energía, yo creo que se contagia. Y por algo hay tanto emprendedor post-Groupon, porque Sí. era una organización súper horizontal, entonces muchos tuvimos acceso a los fundadores que tenían 5 años, 6 años más que nosotros, entonces éramos todos muy cercanos, nos hicimos todos muy amigos también y compartimos tantas cosas, no solamente a nivel laboral, sino que por fuera, que creo que fue como formando nuestra personalidad, formando las ganas de querer hacer empresa, formando la manera en que queríamos hacer empresa en nuestro país y sin duda que fue impresionante. O sea, una vez se hizo un reportaje como de todos los emprendedores que habían salido de Groupon y eran, no sé, más de 20. Bueno, los Corner Shop, por ejemplo. Claro, ellos que eran en el fondo los fundadores, Claro. pero de los no fundadores que hicieron cosas, 20. Y quizás hay muchos más escondidos que no tenemos idea. Sí. Pero Se metieron en ese mundillo de la comercialización de productos digitalmente, ¿cierto? Más allá si fuese con un descuento o no. sí. Toda esa lógica que tiene una complejidad gigante, ¿cierto? La lógica completa del e-commerce. Exacto. Cuando todavía no se hablaba. Cuando todavía no se hablaba mucho del e-commerce. Sí. Y de una manera súper como vanguardista, acelerada, bien hecha, como con esas exigencias, ¿cachai? Como de los fundadores, que son las mismas que después vimos con el caso de Corner Shop. O sea, esa como experiencia increíble, como a costa de lo que sea. Y con la tecnología en el centro, en el fondo. Con la tecnología siempre de base, porque los fundadores en general eran todos bien techy. Entonces, eso yo creo que fue como de las cosas como más enriquecedoras de haber trabajado ahí. Y como buena millennial te decía que 3 años, porque 3 años, no sé, pues la época de nuestros papás, trabajar 3 años como que fue como una práctica, pues no, nada. Para mí fue tiempo suficiente con el nivel de intensidad que había en esa época, como para poder decir, ya sé lo que tengo que saber, ahora quiero hacer algo en un mercado que no esté cubierto, en un mercado que requiera más personalización, con algo que resuene mucho más con lo que yo quiero hacer como en mi vida, usando toda esta base y todo el conocimiento en el fondo que aprendí en Groupon. Y ahí nace Baby Tuto. Y ahí nace Baby Tuto, justamente con este propósito de acompañar a padre y madre en el proceso de crianza, con una base tecnológica muy fuerte y con la personalización como centro, en donde la personalización nos daba las herramientas para poder mandar contenido personalizado, productos personalizados, artículos personalizados, etcétera, en función de la edad
de la guagua, de la semana del embarazo, y eso nos hizo diferenciarnos al tiro de lo que ya existía, por una parte, y por otro lado el dar acceso a todos los productos que te pudieras imaginar, porque en el fondo en ese momento el dolor que queríamos resolver era falta de tiempo, conveniencia y comunidad. Todos los productos repartidos por todos lados, no tengo a quién preguntarle nada sobre la crianza de mi guagua, porque si le pregunto a mi mamá me dice ponle el chupete en manjar y dale Coca-Cola para callarlo, cosa que ya no se usa, porque cambió todo, ahora está lleno de distintas corrientes de crianza, lleno de información. ¿A quién le creo? ¿Cómo puedo tener como un texto simple, fácil, rico como de digerir, que sea como sin ninguna corriente muy extrema? Y por otro lado, ¿dónde puedo comprar y adquirir todos los productos que realmente necesito para mi guagua sin tener que salir de mi casa? Porque no todo el mundo tiene auto, porque para no todo el mundo es fácil. Hay que pensar que en el fondo cuando tú tenías una guagua, sobre todo para los primerizos, en verdad se te da vuelta el mundo. O sea, ya hay una persona que si tú no atendís por 2-3 horas, se puede morir, ¿cachai? Entonces, es tan heavy como cuando nace la guagua, que tú cambias completamente, tu dinámica familiar cambia completamente, tu manejo del tiempo cambia completamente. Entonces, al final, queríamos resolver ese problema de estoy en mi casa tranquila mientras la guagua duerme o mientras está comiendo, mientras está haciendo lo que está haciendo, y yo estoy en la comodidad de mi casa comprando todo lo que quiero, desde las leches que antes tenía que comprar en el supermercado, si es que estaban a un precio especial, los pañales con la promoción especial de la farmacia al lado, el zapatito del pueblito del inglés, la ropita de no sé dónde, todo como por todos lados dividido y separado. Entonces, por un lado fue esta personalización y por el otro lado este como marketplace de todos los productos para guagua en un solo lugar, que además le dio una visibilidad súper importante a un montón de marcas que estaban cubriendo las necesidades del mercado de los bebés, que quedaban súper atrás con respecto al resto de las marcas como más protagonistas. Eran marcas que no tenían tanta difusión porque por sí solas invertir en marketing se les hacía muy caro. Entonces a través de este marketplace empezaron a agarrar vuelo y tenemos un montón de casos de éxito en nuestra historia como Baby Tuto. Imagínate. Hay marcas que probablemente con el retail tenían mucho menos poder de negociación, no podían entrar a todas las tiendas de retail físicas, y esta fue una oportunidad gigante para esas marcas, que bueno, creo que resuena con lo que he querido hacer a lo largo de estos 10, 12 años, que de alguna manera devolver algo a también quienes están emprendiendo, ¿cierto? Sí, siempre yo creo que eso ha sido como la base, que se ha mantenido hasta siempre. Por un lado es apoyar este mercado de papás y mamás, y por otro lado está el empujemos a los emprendedores que están haciendo cosas increíbles con productos de calidad, con un buen servicio, etcétera, para darles la visibilidad que tienen. Yo creo que eso es como parte fundamental de hacer negocios, como el poder colaborarnos entre nosotros y de poder apoyarnos a que todo nos vaya bien. Y creo que es como un cambio en la manera de hacer negocios. En una generación antes de nosotros era mucho más de la competencia. Sí. Era como que no se hablaba mucho de negocios porque el de al lado te iba a quitar la idea, Claro. cosas de ese tipo. Ahora es todo al revés. Mientras más puedo conversar las cosas, mientras más puedo desarrollar alguna idea, siempre hay una oportunidad de poder hacer algo en conjunto con otra persona. Y eso yo creo se dio muy bien en Baby Tuto. De hecho, yo tengo muy grandes amigos que son fundadores de distintos tamaños de empresas dentro del mundo de los bebés, que hasta hoy día seguimos siendo amigos. Y que me dicen, pucha, ¿por qué se acabó Baby Tuto? Bueno, esa es otra parte. Sí, que vamos a llegar para allá. ¿Cómo es este salto de trabajar en Groupon, ¿cierto? Tú trabajabas, y entiendo, Dani, en la parte de operaciones, Sí, full operaciones, ¿cierto? sí. Ahora tengo que yo armar una empresa, tengo Sí. que yo armar un equipo, yo me tengo que hacer cargo de construir todo lo que implica armar una empresa, desde proceso, cultura, ventas, ¿cierto? ¿Cómo es esa caída en realidad en ese momento? Porque también recuerdo que el salto de Ibituto en el primer año, cuando me acuerdo de los números que mirábamos, fue impresionante, o sea, 1.000 millones. increíble. O sea, creo que fue en octubre de 2013 que partiste esto, y ya el 2014, en ese año, estabais vendiendo 1.000 millones de pesos. Ujú. O sea, ¿cómo es esta caída en realidad en que uno diría, para un emprendimiento lo más importante es vender, ¿cierto? Y es así, pero
ese salto gigantesco trajo consigo un montón de daños colaterales, ¿cierto? O sea, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. O sea, al principio parte todo como con la intensidad de querer partir y de hacer algo que obviamente uno pone como una cantidad de horas y de estar pensando 100% esto. Entonces, obviamente es súper desgastante, pero es súper rico también porque se ven todos los días los frutos. O sea, contactábamos, no sé, 10 empresas por día, cerrábamos las 10 que querían ser proveedores de Bebituto. Por otro lado, un sitio súper rico en esa época, todos los sitios como de guagua, tenían como, siempre lo cuento, como patitos por detrás, así como amarillos, como con guaguas llorando, ¿cachai? Como con flash. Y este era un sitio súper rico, como muy limpio, muy fácil para navegar. Que también marcó la diferencia. Entonces como que algunas cosas iban funcionando muy bien y eso te va acompañando y te va entreteniendo, y esa misma entretención, convicción de lo que estáis haciendo está funcionando, hace que le pongáis más energía y más ganas y que esto salga lo más rápido posible. Yo en general, yo creo que tiene que ver con un tema como de la personalidad, de cómo eres tú como emprendedor. Yo soy una persona que si es que quiero hacer algo lo hago bien y lo quiero hacer con todo. Y yo creo que eso es fundamental al momento de poder emprender y también de con quién estoy emprendiendo, si están todos en la misma sintonía en el fondo. ¿Es para todos esto lo más importante que estamos haciendo en este momento? Estamos socios en el fondo. Exacto. Claro. ¿Es para todos lo más importante que estamos haciendo en este momento? Sí. ¿Cachai? Y si es así, la cosa fluye por sí sola. Entonces empezaron las contrataciones, obviamente el proceso de aprendizaje, porque uno cree que sabe hacer algunas cosas, pero en verdad no tenía idea. O sea, el mismo hecho de vender, para mí era algo que nunca había hecho, pero el estar tan convencida de lo que uno está haciendo funciona, con lo que te decía, con una buena página por detrás que estaba funcionando súper bien, con un propósito súper claro, con un dolor súper claro, con una solución que hacía sentido. Hay cosas que se te van dando un poco más solas y otras que hay que aprender. Yo te diría que la parte operativa y de venta fue como lo más fácil. Que era un poco tu experiencia también en Groupon. Claro, la parte de ventas no tanto, pero se me hacía natural. ¿Cachai? Claro. Hay gente como que sabe vender. Así como si tú me decís, ya véndeme esto, yo te lo vendo. Los que venden arena en el desierto. Ya, eso, ya. Tengo esa facilidad y eso creo que ayuda mucho, sin duda. Pero también súper conscientes de las cosas que yo no sabía hacer bien. Entonces, como las cosas que no sabía hacer bien, como buscar a las personas correctas para hacerlo, externalizar lo que tenía que externalizar mientras no fuera el core de la empresa. Entonces, no sé, marketing digital, ya, algo cacho, pero no era una experta y yo necesitaba hacer a crack marketing digital, ¿cachai? Sí. Entonces yo conocí a alguien de Groupon que trabajaba, bla, 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 y que ya no estaba trabajando ahí. Oye, házmelo, ¿cachai? Y así, poco a poco, las áreas en las que yo no me manejaba bien, fui contratando a las personas que eran mucho mejores que yo haciendo eso. Entonces tú decís, ya, pero ¿cómo fue el salto? ¿Cómo lo hacís? Si en el fondo estáis partiendo de nada a una empresa. La única manera para mí en ese momento era con plata y yo no tenía ahorro. Entonces tuve que levantar capital para poder hacerlo y poder empezar a contratar a todas estas personas para poder cubrir las áreas y empezar a que esto tuviera forma, se empezara a convertir realmente en una empresa y después ya la demanda por sí sola empezó a hablar y a demostrarnos que no solamente estábamos haciendo las cosas bien, sino que eran como Bebituto lovers. La gente como que nos escribía y nos decía como, ustedes me cambiaron la vida, en verdad. Como, les agradezco enormemente como la posibilidad de poder encontrar todos los productos en un lugar, de lo fácil, de la experiencia, cuando tengo un problema, cómo lo resuelven, como que eso le da sentido a todo lo que estáis haciendo, ¿no es cierto? Eso sin duda que le da sentido y te mantiene firme y perseverante pese a todas las dificultades que van pasando en el camino del emprendimiento. Al principio, el primer año igual tiende a ser como bien idílico, es como un matrimonio. Mientras contáis con el capital suficiente para poder hacerlo, mientras tengáis la respuesta a la demanda que tú querís, todo se ve bien.
Y después ya cuando uno empieza como a madurar un poco más el negocio, cuando ya no solamente a través vender, sino que empezáis como a hacer doble clic en temas mucho más importantes, como qué tal la operación, somos eficientes aquí o no, qué tal el manejo de los datos, cuando tenéis como que meterle más ingeniería al tema, y ya no es porque antes no existía y ahora existe un Baby Tuto, sino que ahora es cómo lo hacemos mejor. Claro. Porque empiezan a salir los competidores, porque el retail se empieza a dar cuenta que el mercado de los bebés es un mercado importante, que para muchos es un mercado como angular, es un mercado como para los supermercados, pongamos el caso así directo. La familia que antes compraba cosas para 2, ahora compra cosas para 3, para 4, para 5, se multiplica la canasta, la frecuencia de compra pasa de 1 a 1.5, el gasto, etcétera, y la fidelidad. Entonces, finalmente es un mercado súper importante, y cuando los competidores se dan cuenta de eso, tú no puedes estar como chiquitita y poquito a poquito, o por lo menos esa no fue la estrategia que nosotros quisimos usar, sino que fue una estrategia acelerada. Y ante la definición de una estrategia de crecimiento acelerada, obviamente que hay temas de desgaste físico, de dejar tu vida un poco de lado. O sea, yo postergué ser mamá a muchos años por este mismo tema, en el fondo, porque mi primera guagua había sido Baby Tuto y yo no quería ser mamá con ese nivel de intensidad. Sí, que bien, es interesante decirlo. En el fondo, tú no podías ser mamá de alguna manera, o no te dejabas, al estar emprendiendo para todas las mamás. Exactamente, como que era una la otra. Sí. Como que, bueno, y cuando nació mi primera hija, la empresa estaba mucho más madura y me permitió ver cómo reconectar con el propósito, porque al final uno parte con este propósito súper claro, esto es lo que voy a hacer, bla, 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 pero después te empezáis a ir como por cómo te lleva el negocio. Tu usuario, o sea, Y cuando te volvís usuario, chuta, es como, esto no lo estamos haciendo tan bien. Este contenido no está tan bueno. Oye, pucha, deberíamos tener algo más relacionado con esto. ¿Qué pasa con esta categoría? No la tenemos cubierta. Hay un montón de otras cosas que te hacen clic también, y que fue, yo diría, como la segunda ola de Baby Tuto que finalmente nos llevó al éxito. cuando me habláis de tu primera hija, bueno, la Mila, se me viene a la mente una imagen pichando Sí. con la Mila acá en brazo en estos como fulares, ¿cierto? Sí. En Brota en esa época, cuando estabas levantando capital en Brota, y no fue una vez, sino que fue... Varias. Deben haber sido por lo menos 6 veces que te plantaste frente a potenciales inversionistas ángeles, personas naturales, ¿cierto? Que venían a escuchar y que la verdad es que nada te aseguraba de que iba a convencerlos de invertir. Y ahí estaba, ahí, con tu guagua. Es bien increíble pensarlo, o sea... Sí. Es que ¿sabes qué pasa? Algo súper loco. Que cuando estáis tan convencidos de lo que estáis haciendo y tan enfocado y hay invertido tanto tiempo, energía, plata, cabeza, con tantas cosas entre medio, o sea, amigos que ya no eran amigos, socios que ya no eran tan socios, o sea, claro, decisiones importantes. Entonces, como que decís, chuta, si ya pasé por todo esto, sigo, o por lo menos así es como pensaba yo. Sí. Pensaba, y lo digo en pasado porque no sé cómo lo haría ahora, tengo que volver a emprender para poder hacerlo, para poder saber qué haría en esa situación, pero te olvidáis de ti. Sí. Y tu empresa es lejos lo más importante en ese momento. Entonces, al olvidarte de ti, se te olvida que estáis de 8 meses de embarazo. Se te olvida que no podéis tener 5 reuniones en un día porque en verdad no te da el cuerpo. Se te olvida que, ¿cachai? Entonces, como es como impresionante, pero por otro lado es triste, porque al final es como, ¿en qué lugar quedaste? Sí. A costa de poner a la empresa en primer lugar. Entonces, en ese caso, cuando nace la Mila, yo lo que sí logro cachar son sus ritmos. Entonces, quizás yo me había olvidado, pero la guagua era igual de importante, o más. Entonces, como es igual o más importante, yo decía, ok, tengo que mantener esto equilibrado con las necesidades de la guagua, como también las de la empresa. Entonces, en vez de decir, ya me voy a quedar todo el día mirando la guagua, no. Iba a ir con la guagua. Iba con la guagua, pero tenía las reuniones en la hora en que la guagua dormía. Entonces, le daba pechuga en el auto, le daba papa en el auto, la mudaba, guaguita perfecta, con su ropita bien, adentro el fular, a la reunión. Entonces, no es como esa escena como que la guagua está descuidada,
Claro. a costa de esto, sino que al revés. En función de las necesidades de la guagua, me adapté en toda esa etapa para poder tener las reuniones en los momentos exactos. De hecho, toda la gente me decía, oye, que se porta bien la guagua. Di entrevistas en la tele con la guagua, en la radio. Una vez llegué a la radio con la guagua colgando. Estaba Y- tu tío. Siempre durmiendo. Siempre estaba durmiendo. ¿Pero por qué? Porque llegaba 2 horas antes, me preparaba, como que le daba la pechuga, la mudaba, la guagua, que la hacía dormir, entraba. Y una vez me dijeron, es que tú te volviste loca, esto es la radio. Tú caché que la gente está escuchando. Lo que no quieren escuchar es una guagua llorar. Y yo, no, tranquilo, la guagua no llora. ¿Pero cómo no va a llorar? Es que esta guagua no llora. Además, como que igual, como que las cosas de repente se te dan, pues entonces al final También como que se acopló un poco. se acopló. al proceso. Cachó, esta mamá está en un proceso súper importante. No lloro nomás. Y tenía que llorar solamente en momentos importantes. Una vez me pasó que tenía hambre y le tuve que dar papa. ¿Te Ay. acordás? ¿Tú estabas? Sí, pues yo está. Sí, y me puse un pañuelo, obviamente que habíamos diseñado en Baby Tuto, y no se me veía nada, y la guagua mientras tomaba pechuga. Y otra vez me tocó mudarla, porque se había hecho Mal. caca así, onda hasta el cuello, y en verdad la guagua estaba desesperada. Y esos 2 momentos en donde realmente era como, la guagua necesita atención, y yo estaba en algo como relacionado con la pega, hice las 2 cosas. Claro. ¿Cachai? Como, ok, tengo que mudar a la guagua, y mientras mudaba a la guagua, seguía con la reunión, y los gallos me miraban como, esta mina realmente se volvió loca, como... Porque aparte que como que mudé ya como con una mano mientras seguís como enfocada en el tema. La gente no sabe si mirarte a ti o Claro, a la guagua. o decirte te la tomo, como que Claro. igual descolocáis en la situación. No sé si para bien o para mal, pero en mi historia no. Pero dado que era Vivituto, Claro, como que hacía hasta sentido. había como un... Hacía sentido. Mira, yo creo que eso también me jugó harto a favor. Que como estaba relacionado con el mercado de las guaguas, O sea, había toda una como conexión y la lógica como que, oye, esta mina nos vino a vender el emprendimiento de la guagua y está con su guagua en brazo con los productos de la empresa. Exactamente. No, yo creo que me jugó a favor. ¿Cómo fue el proceso, Dani, de...? Porque cuando uno piensa en emprender, claro, si uno parte chiquitito y avanza chiquitito, probablemente no va a necesitar mucho capital, ¿cierto? Pero cuando te pegáis el salto rápido, y sobre todo en un negocio como Vivituto, en que ustedes no eran un marketplace, o sea, ustedes no eran una pasarela en la que los que tenían los productos los ofrecían a quienes querían comprar. O sea, quisimos. Hicieron. Pero duró 2 te das semanas. cuenta que no era tan fácil, ¿cierto? Sí, porque en esa época habían Mercado Libre, de hecho, en esa época, yo creo que Sí. era que te juntabas ahí en la calle a transaccionar, era trueques, no era... No existía Mercado Libre como lo vemos hoy día. Para nada. Y de hecho era, nosotros, la ilusión era este marketplace en donde nos viéramos los productos. Claro, que no tuvieras que estar comprando stock. Ni almacenando. De hecho, nuestra oficina era una oficina normal, nunca pensamos en ninguna cosa industrial. Hasta 2 semanas después que partimos, porque nos dimos cuenta que era imposible. Primero porque no estaba la cultura en los proveedores de hacerlo. No había marketplaces desarrollados como para poder realmente subirnos a la micro y decir somos un marketplace más. Había que desarrollarlo, ¿cachai? Y desarrollar el hábito de los proveedores de que si te llegaba un pedido de tal marketplace había que entregarlo rápido y no una semana después. Tener los stock integrado en el fondo. Tener los stocks integrados. Y por otra, exactamente. Y por otro lado, es tu marca la que está en juego. Sí. Entonces, cuando es tu marca que está en juego y estáis partiendo y te demoráis 3 semanas en llegar, fuiste, po. O sea, listo, ya buena onda que tengáis todo en un solo lugar, pero en verdad 3 semanas no aguanto, pues, ¿cachai? Entonces, al final, ante ese como falta de madurez de la industria, tuvimos que, lamentablemente, tender a hacer un negocio más de retail, de guagua, claro, a tener una bodega inicialmente, porque también eso después transicionó, o sea, la cantidad de transiciones que hay en Vivituto a lo largo son gigantes. Desde haber cambiado el sitio completo, en algún momento me acuerdo de esa transición, desde haber tenido una bodega propia y una operación propia ahí en los ebanistas en La Reina a operar con Blue Express, ¿cierto? Sí. Pese a lo acelerado que fue el crecimiento de Vivituto, a la intensidad que yo le puse a todo esto, yo creo que esas decisiones de ir como poco a poco, de haber partido en una oficina chiquitita,
Después de habernos ido a una oficina con bodega, pero igual era un edificio. Después nos fuimos a una casa con un patio un poquito más grande como para almacenar productos. Después a La Reina, ya bodega más industrial, y después decidir externalizar, estuvo bien. Sí. Porque yo creo que si es que nosotros no hubiésemos puesto como, ya, nos vamos al tiro a la bodega industrial y al tiro a esta cuestión, de repente te metís en problemas como financieros que tu empresa en ese momento no pueda como enfrentar. Y yo ya tenía una carga suficiente en términos de gastos fijos por los sueldos, por tener los talentos que teníamos adentro, y por otro lado por la inversión en marketing, que ya eran dos aristas súper importantes para el e-commerce, ¿cachai? Entonces ya meterle un tercero era mucha la carga. Entonces finalmente por eso fuimos avanzando como en eso, yo diría que fuimos como bien conservadores. En lo otro no Pero también bien visionarios, ¿cierto? Porque hoy día aparecen players como una Amplifica, ¿cierto? Uh-huh. Donde los dos hoy día somos directores también, conocemos harto ese negocio, Sí. pero empiezan a aparecer estos operadores logísticos que se encargan básicamente de la logística del resto. Sí. ¿Cierto? Y es que yo creo que al final ahí de los aprendizajes son porque hay que aprender a hacer todo para poder liderar un negocio. Sí. Pero ¿tengo que ser experto en todo? No. Entonces, cuando hay algo en lo que yo no soy experto, que otra empresa, otra persona o lo que sea lo hace mejor, externalízalo. O sea, pero obviamente... Con un buen control sobre cómo esa externalización está funcionando. Con un buen control, con buenas como definiciones de cómo van a funcionar, con buenas como... con qué reuniones, con qué indicadores, cuáles son los que se van a ver, para no perder el control, sí. Pero en el fondo me lo maneja otro. Y porque yo no era experta en ese tema logístico y no quería hacerlo tampoco. La empresa no era logística, ¿cachai? Entonces al final, todas esas cosas que la empresa no es su foco, como su columna vertebral, hay miles de otras empresas y muchas otras soluciones que se pueden usar para poder hacerlo mucho mejor y te da el tiempo, te da el espacio para poder enfocarte en lo que realmente te diferencia del resto y poder hacerlo bien. Lo que haces bien y muy bien. Sí. Oye, Dani, y sé que uno de los temas importantes en Baby Tuto, porque también me tocó ayudarte harto ahí, fue el tema del financiamiento, ¿cierto? Esta empresa se financia con capital, estamos hablando del aumento de capital inicial, que entiendo que fueron $500,000. Ese fue el segundo, porque el primero fueron con Ángeles, como $200,000 con Ángeles, después $500,000 con un fondo, después cerca de 1 millón con Brota, 1 millón en esa época. No vamos a hablar de nombres porque hay historias ahí, pero sí, es un tema, ¿cierto? Y una cosa es meter inversionistas en el capital y darles un porcentaje a la empresa, sí. Pero la otra es, este es un negocio de capital de trabajo, ¿cierto? O sea, teníais que tener stock de productos, estar comprando. El cross-docking no era algo que era tan evidente en esa época. El negocio venía creciendo muy rápido y las empresas cuando crecen cada vez más rápido necesitan de cada vez más capital de trabajo porque no podía pasar que yo comprara en Baby Tuto un producto y no estuviera, ¿cierto? Y tenía que estar para que llegara rápido. Sí. Y ahí empezó a salir esta necesidad de, oye, ¿sabéis que no quiero seguir levantando plata porque me voy a seguir diluyendo, ¿cierto? ¿Cómo hago para convencer a los bancos, particularmente en este caso, a que me presten plata en las condiciones en que el negocio está hoy día y me crean un poco la historia que yo les estoy contando y las proyecciones de las cuales les estoy hablando? ¿Cómo fue ese proceso? Porque seguro fue muy duro. Sí. Porque las instituciones financieras, diría en todos lados, pero en Chile sobre todo, son bien duras, súper rígidas. A mí me toca verlo prácticamente todos los días. O sea, empresas que no tienen utilidades no se financian. Sí. Y tú de alguna manera... No tenía ni una utilidad, po. O sea, era útil para las mamás, pero exacto. de utilidad de empresa no. Había mucho valor, no había pero nada. la empresa perdía plata. Sí. Y venía perdiendo plata hartos años. Entonces, ¿cómo diablos lo hiciste para poder convencer a los bancos de que te prestaran no un poquito de plata, harta plata? Harta plata. A ver, lo primero fue entender las finanzas. Y en eso como tú me ayudaste. Porque en verdad yo no cachaba mucho. O sea, como que ya, sí, sabí sumar porque, no sé, pues yo estudié ingeniería buena onda, pero sabí sumar y algo entendí. Pero... ¿Cómo lo miráis en el fondo, cierto? Claro, exactamente. Como
qué es lo que tengo que mirar para poder entender y como tener claro como el pulso de mi negocio, ¿cachai? En términos financieros, que es distinto al resto de los otros indicadores que uno más o menos maneja mejor. En términos financieros, ¿qué es lo que tengo que mirar? ¿Qué es un buen indicador? ¿Cuál es el ratio que corresponde? ¿Cómo se hace un flujo caja? ¿Cómo lo proyecto? Oye, chuta, ¿por qué no hacemos un flujo caja, no sé, pues como proyectado en el mes para ver si nos va a dar o no nos va a dar a fin de mes? Cosas súper básicas, pero que te juro que las pymes no lo tienen. No lo digo. No lo tienen. Y me consta, ahora que estoy haciendo directorios, mentoría, asesoría, un montón de pymes, no lo tienen. Y es súper terrible porque al final no es ingeniería de la NASA, pero hay que entender algunas cosas y eso fue como lo fundamental, entenderlo. Segundo, como entender para qué son eso. Y darse el tiempo para entenderlo, ¿cierto? El tiempo. A muchos emprendedores como que les da un poquito de miedo la cuestión, ¿no es cierto? Y ellos dicen, yo vendo bien. Es que yo soy panadero y yo sé hacer pan. Y yo creo que eso es ponerse trabas como automáticamente, porque en el fondo no es tan difícil. Y no hay que tener una base ingenieril para entender conceptos básicos, sí, como armar un flujo caja, que es poner unos números en un Google Drive, o aprender a mirar un estado financiero, balance y estado de resultado. Y te digo que con esos tres, nada más. Sí. Quizás tú entras mucho más en profundidad en un montón de otras cosas, pero ya con esas tres puedo saber cómo está mi negocio. Oye, puedo pagar un auto nuevo mañana si es que el de hoy día se echa a perder, sí o no, o me conviene un leasing, o me conviene... Como si no tengo el control financiero de la empresa, no sé dónde estoy parado. Tengo que atrasar algún pago a proveedores, que era algo que yo creo que te preguntaba y todos los días. Todos los días. ¿Qué proveedores puedo atrasar? ¿Con qué puedo jugar? ¿Cuánto puedo postergar el IVA? ¿Qué pasa si no pago el PPM? Meterse mucho más fuerte como con los contadores, no solamente como para que el contador te entregue lo que tú tenés que mostrar a fin de mes como declaración, sino que para entender profundamente por qué son esos números. ¿Cuál es el margen que tengo? Chuta, ¿es el margen con el que me quedé? Claro. ¿Qué puedo hacer para mejorar el margen? Cuando uno entiende bien los números a nivel financiero, puede gestionar mejor el negocio. Entonces la base fue esa. Y segundo, una vez que uno entiende bien la parte financiera, como que todo te hace sentido. Entonces al final es como, ya, ahora tengo la película completa, no solamente de si tengo hartos proveedores, hartos SKU, harta venta, harta recurrencia de los compradores, un buen costo de adquisición de comprador y todos los 700 indicadores relacionados con el e-commerce, sino que además, ¿cómo puedo hablarle tú a un financiero? Claro. Entonces como... Independiente de lo que haya estudiado, independiente para lo que soy bueno, sé cómo poder enfrentar a un financiero. Y eso yo creo que me cambió absolutamente la perspectiva de ir a enfrentarme a una persona en el banco porque yo ya sabía lo que iba. Yo creo que el miedo está en cuando no sé lo que el banco me va a preguntar. Claro. O no soy capaz de entender este estado de resultado. No sé cómo defender este número, ¿cachai? Ya partiste con un piso más abajo que él, ¿cierto? Estas asimetrías de información que son tan terribles en el mundo del emprendimiento. Y que es clave el momento de la negociación. Entonces, si yo voy a ir a negociar con el banco, no puedo estar en desventaja. Claro. Tengo que poder responder lo que me está pidiendo. Tengo que al menos poder responder lo que él me está pidiendo. Y si puedo saber un poquito más de lo que el gallo me está preguntando, mejor. Entonces, quedo en una mejor posición para poder negociar. Y por otro lado, saco toda mi faceta vendedora, de presentarle este proyecto que aún no es rentable, pero que eventualmente va a ser rentable, como si fuera un pitch a un inversionista. Entonces, cuando se mezclan esos dos mundos, me financian, po. Y le pagaste a todos los huevos. Y le pagué a todos los huevos y le pagué bien. Y nunca me atrasé con ningún banco. Y de hecho tengo la más buena onda con todos los bancos que se portaron muy bien en esa época con nosotros. Y yo encuentro también que un gran reflejo de lo bien que hacían ustedes las cosas y lo felices que estaban. Porque ustedes tenían dos clientes, ¿cierto? De alguna manera, como que el usuario que compraba en Bebituto, pero también estaba el proveedor que al final quería vender sus productos. Sí. Y yo recuerdo que a los proveedores les debíamos un montón de plata. Un montón de plata vencida, además. Sí. Me acuerdo que siempre nos preguntaban, ¿cuál es el punto de partida de caja? Y siempre era negativo. Porque siempre le debíamos mucha plata a mucha gente vencida. Sí. Entonces, esa fue una fuente importante de financiamiento también para Bebituto, ¿cierto? Y gracias a hacer las cosas bien, porque si esos proveedores no hubieran confiado y no hubiera sido relevante para esos proveedores. Es que yo creo que ese fue el tema, porque en el fondo suena feo como financiarse con los proveedores, pero en este negocio
es un poco necesario. Entonces, lo importante es... y ojo que ese proveedor se está financiando también sí. con el distribuidor o el gallo en China, no sé. Y todos estamos como medios así. La bicicleta. Sí. Me hubiese encantado no haberlo vivido, porque igual era bien humillante. Y te llamaban, oye Dani, ¿cuándo me vaya a pagar? Oye Dani, no. Y lo peor es cuando te cortaban en la entrega de los productos porque tenés demasiadas facturas sin pagar. Y ahí... te empezó a afectar la venta. Y ahí cuando te afecta la venta, está en problema. Está en problema. Entonces ahí ya, pucha, llamando al amigo 1, 2, 3, confía en mí, confía. Yo creo que dije la palabra confía, no sé, 500 veces. Más, 500.000 veces de decirle como, te juro que te voy a pagar. Te juro que te voy a pagar la próxima semana. Y después de tener un control, eran 400 proveedores. Entonces no era fácil acordarse a quién le dijiste que confiara en ti, ¿cachai? Y con cuáles puedo jugar un poco más que con otros, porque tú sabes que hay unos que te los cagáis, si es que en verdad no podí. Y hay otros que tienen un poco más de espacio, que tienen una espalda financiera un poco más alta, que podéis jugar un poco más. Las pasadas de pagar de 30 a 60 días, esos saltos, esos 30 días de respiro fueron fundamentales. Fundamental. De 60 a 90, fundamental, con los principales proveedores. De 90 a 120, 150. No queda tanto, pero... Yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar juntos. Y eran un respiro, era como... todas estas facturas que tengo que pagar al verdad 30 días más. Qué maravilla. Aprobadas por ellos. Sí. Me acuerdo cuando empezamos a trabajar juntos, 2015, una de las primeras cosas que miramos fue, bueno, ¿a qué plazo le pagamos a los proveedores? Y le pagaban al día. Al contado, a todos. Sí. Dice Dani, no funciona. Pues no cachábamos nada. Es que ahí le pasa que uno esas cosas no las sabe. No, pues uno quiere hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien es pagarle bien a tu proveedor, ¿cierto? Que es la fuente del flujo de tu negocio. Total, y me daban un pésimo margen, no me acuerdo que era como margen 15, y es como, oye, con margen 15 no hubiésemos llegado a ninguna parte, ¿cachai? Sí. Entonces a medida mínimo 30. Mínimo, y a medida que te iba viendo mejor, los gallos decían, chuta, empezáis a ser un poco más relevante, y eso te ponía en ese mejor lugar para negociar, y mejoráis el margen y mejoráis los plazos de pago. Y finalmente, el enfrentar a los bancos como con todo ese background atrás hizo que esto fuera exitoso. Sí. Si no hubiese sido posible. Gracias a los proveedores, a los clientes obviamente, a los proveedores por la paciencia, por la confianza y por el estar como haciendo esto en conjunto real, y a todos los que nos financiaron. Sí. O sea, al final, haya tenido o no haya tenido problemas con ese fondo de inversión que ya ni existe, bueno, igual nos financiaron. Igual se lo agradezco, ¿cachai? Como que al final yo no guardo rencor con nadie, ni con mis socios. No, como que al final cada una de las personas tuvo que estar en el momento que tuvo que estar por algo. Y fueron parte de la historia y está bien, pese a lo que haya pasado. Oye, Dani, y bueno, la historia no termina ahí, porque hay un punto de inflexión increíble en esta empresa, que fue la llegada de la pandemia. Sí. No voy a decir tanta pandemia porque la verdad es que para mucha gente fue muy doloroso. Sí. Pero para esta empresa fue como... impresionante. Una weá que como que cayó del cielo, ¿cierto? Cayó del cielo, porque nosotros llegamos a ser 55 personas en algún minuto, y después de eso nos dimos cuenta que era una locura, y cuando levantamos plata a través de este crowdfunding, como que potenciamos un montón de cosas, ajustamos un montón de perillas y llegamos a ser como 25 personas. Y con esas 25 personas logramos triplicar la venta y estar bien, porque ya teníamos externalizada la operación, ya teníamos todos los controles como con esa empresa de tercera, teníamos como toda la máquina funcionando de marketing digital, era cosa de ponerle un poco más de plata. O sea, como que todo estaba hecho para poder enfrentar una buena pandemia. Y al triplicar la venta, en el fondo me vi enfrentada a esta decisión de, ok, vuelvo a levantar capital y sigo metida en este mundo de mierda, weón, que me tiene chata, weón, porque igual está sola, o sea, con personas increíbles, contratadas con personas del equipo bacanes que se convierten en tu mano derecha, con inversionistas que se convierten en tu mano derecha y todo, pero igual no están ahí. No están ahí. Y además con fundadores que ya no eran. O sea, ya no eran fundadores ejecutivos, ya no trabajan. ¿Cachai? Ya no trabajaban hace mucho rato. Muchos años. Entonces, al final, en verdad, es muy difícil. Como que es muy difícil
el llevar esta cuestión sola. Entonces cuando decís, ya, ok, vuelvo a levantar plata y sigo metida en esta empresa vale 100 veces lo que creo que vale, y porque con todo eso, ese mundo de las valorizaciones raras también, que nadie como que comparte ni entiende mucho, cuántas veces vende, ya pero sí, pero no. ¿Y toda esa paja? Ese sueño de que te mete Startup Chile en la cabeza, en esa época al menos, de ser el unicornio y la cuestión y seguir metiéndole. Yo no sé si buscaba ser el unicornio. Yo creo que nunca lo planteé así. Si lo hubiese planteado, lo hubiese hecho. Pero sí valer unos $100 millones. Estaba en el... Sí, claro, pero al final lo que te pasa, ya, era ese camino o venderla. Sí. Y fue súper loco porque cuando yo dije, ya, la quiero vender, la gente me decía como, te volviste loco, o sea, te pegaste con un pelo en la cabeza. Primera vez que eres rentable, que te está yendo increíble y que podéis como disfrutar de los frutos de esto. Y yo como que alguien me avisó en un sueño, en algún lugar, de que esto no era para siempre, de que esta cuestión se iba a caer, de que esto era la pandemia y después se venía el bajón. Y era en ese momento, y así fue, y en ese momento era el mejor momento histórico de Baby Tuto para poder sacar, como valorizarlo la mayor cantidad de veces para poder venderlo, y lo vendí, po. Sí. Y lo vendiste a... Oye, después el e-commerce se vino a pique. Sí, po. 2021 fue terrible. 2021 y 2022 fueron una vergüenza. Oye, nos hablamos de quienes lo arriesgaron todo, ¿cierto? Tu marido, Pato, le metió... Sí, po. Con pala. Con pala, po. Sí, porque estaba como de presidente del directorio un momento, me tiró unos salvavidas, bueno, y en el día a día, imagínate, pues ser mi marido ahí. Exacto. Escuchando, yo lo único que hablaba era Baby Tuto, Baby Tuto, Baby Tuto, Baby Tuto. No, tenía otro tema, como que era mi vida, ¿cachai? Entonces era bien desgastante. Y yo creo que no solo para Pato, para todo mi entorno. Sí. Como que fui súper loca en esa época igual. Como que no hablaba otra cosa. Pero sí. Pero hoy día mirando para atrás, se pagó. O sea, yo le pregunté a Pato, ¿valió la pena o no valió la pena? Y me dijo, sí, porque él me dijo 20 veces, o sea, como... Da lo mismo esta cuestión, anda así. Sí. Anda, como cierra esta cuestión que estoy diciendo. Me acuerdo. Yo creo que me lo dijo como 5 veces. Gracias a que no le hice caso en eso, está contento ahora, po. Sí, obvio. Pero yo creo que sí, toqué a fondo varias veces, pero nunca se me pasó por la cabeza abandonar lo que estaba haciendo. Pese a estar en la mierda, ¿cachai? Sí. Como en la misma mierda. Yo puedo dar fe porque te vi. Era complicado. Era complicado. Sí, era complicado verte ahí, o sea, sufriendo literal. Sí. Llorando, literal. Sí, sí. Pero siempre optimista. Siempre como esto lo vamos a dar vueltas, esto va a salir bien. Porque yo creo que cuando uno hace las cosas bien, cuando tenés buena relación con tus clientes, cuando en verdad tenés buena relación con tus proveedores, con los externos, con todo y en general, es un tema de números. En algún momento tiene que llegar. En algún momento Y la pandemia aceleró ese proceso, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que este es un negocio, un modelo de negocio súper traidor, porque depende del volumen. Y cuando tú dependís del volumen, hay un montón de cosas que tienen que funcionar muy bien detrás para poder generar plata. Y terminó bien la cosa, po. Sí, po. Decidiste que era el momento de vender. Sí. Contrataste una empresa que te ayudara a vender. Landmark y Alantra. Sí, gran Yanni Casanova que... Yanni Casanova y todo el equipo. Sí, Camilo ahí con todo. Espectacular. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque esta fue como la última batalla, ¿cierto? La penúltima, porque probablemente después, cuando ya entraste a trabajar a Walmart, tendría una última batalla en el mundo de Baby Tuto. Sí. Pero ¿cómo fue ese proceso de negociación con una empresa como Walmart? ¿Qué sientes que hiciste bien? ¿Pensaste en algún momento que esta cuestión no se daba? ¿Cómo fue eso? Mira, yo creo que la negociación se dio bien porque en el momento en que Walmart decide comprar Baby Tuto, Walmart tenía las cosas súper claras de por qué quería Baby Tuto adentro. Y quería Baby Tuto adentro por nuestra forma de relacionarnos con los clientes, por nuestro liderazgo en el mercado de los bebés, que era este mercado angular, ¿cierto? Antes de volverse como el mercado de oro, le llaman. Y por el nivel de personalización, no te diría la tecnología, porque como que la tecnología en verdad ahora con tantas plataformas y cosas, softwares increíbles que hay,
no era tanto el valor ahí, pero sí cómo teníamos controlado el negocio, cómo realmente la personalización, cómo nos relacionábamos con los clientes, cómo sabíamos leerlos, cómo podíamos predecir. Entonces, para ellos le hacía mucho sentido. Cuando los sentidos se alinean y los propósitos están como complementados, el resto es cosa de tener las cosas ordenadas. Porque en el fondo la convicción de que esto sí puede ser un buen match es superior a si es que tenéis bien puesto la coma o no tenéis bien puesta la coma en el documento que escribiste de cómo funciona el proceso 1, 2, 3. ¿Me cachai? Claro. Entonces, como eso era tan fuerte, tan poderoso, lo estaba empujando tanto el gerente general de esa época en Chile, la negociación igual fue con Estados Unidos, y el resto tan ordenado gracias al equipo de Landmark y al equipo de Baby Tuto, que en el fondo había que entregar una cantidad de cosas en tiempo récord, hacer un due diligence en tiempo récord, y no por eso mal hecho, al revés. Imagínense las 500 personas que habían detrás de Walmart Estados Unidos encima de cada cosa, porque ellos están regidos por las leyes gringas, o sea, no puede haber nada que sea como medio raro. Exacto. ¿Sí? Entonces fue un proceso difícil, fue duro, pero como te digo, los propósitos estaban tan alineados que eso hizo que esto finalmente pasara. La historia terminó bien, hasta ese momento, ¿no? En verdad bien. Sí, después vendimos a Walmart y ahí empezó mi proceso dentro de Walmart. Claro, como parte del acuerdo, te piden quedarte unos años. Varios años dentro de Walmart y probablemente en ese momento tú mirabas hacia adelante y decías, bacán, ¿cierto? Bacán seguir construyendo Baby Tuto, pero sin el problema de capital de trabajo, ¿cierto? Con espaldas financieras para poder meterle un poquito más de potencia al negocio, que crezcamos más rápido, con aporte de tecnología de Walmart que también podía funcionar, quizás abrir nuevas líneas de productos, más canales, estar en lugares físicos en el fondo, que ustedes algo hicieron ahí con el showroom. Ese era el sueño. Para allá iba la cosa, pero después, en el fondo, la persona que estaba impulsando esto se va de Chile. Y ahí básicamente lo que hago es que, lo que pasa es que pierdo mi sponsor. Sí. Y cuando pierdo mi sponsor, todo este gran proyecto se empieza a diluir en el día a día y en las prioridades que Walmart como empresa tiene, que claramente... Sí, pues no eran Baby Tuto. Tuviste que volver a empezar a tocar puertas en el fondo y como volver a emprender, pero dentro de Walmart. Volver a emprender dentro de Walmart, sí. Pero yo te diría que es un poco más difícil que cuando está ahí afuera. Porque no solamente tenés que convencer a la gente, es que la gente en verdad no lo quiere hacer. No es que no lo quiera hacer, es que no está dentro de su objetivo. Y si no está dentro de su objetivo, no tienen por qué hacerlo. No le van a poner ni un esfuerzo. En cambio, cuando tú estás allá afuera buscando proveedores o buscando empresas, todos van a tener un beneficio. Los proveedores van a vender más, la empresa va a tener un nuevo cliente para esa empresa, etc. Entonces, acá el beneficio no existía para nadie. ¿Me cachai? Sí. Entonces, cuando eso pasa, no tenís el apoyo del pueblo, no tenía el apoyo de la gente, y cuando no tenía el apoyo de la gente adentro, se hace inviable. Entonces, básicamente lo que hicimos fue mantener un Baby Tuto dentro de lo que pudimos, hicimos algunas cosas buenas y lanzamos una tienda en el local de la DESA, que le fue súper bien. Con un gran logo ahí que se ve en la DESA. Migramos a que la operación logística la manejara Walmart, que funciona, o sea, 10 de 10, ¿cachai? Como es su negocio. Su negocio, son increíbles. Y varias cosas bacanes. Y después, en el fondo, la decisión fue apagar Baby Tuto y tratar de migrar todos los proveedores, clientes y todo lo que se pudiera, en el fondo, a Líder.cl, y ahí ya es otra historia. Y yo en ese momento ya, en el fondo, cuando ya Baby Tuto deja de existir, yo ya un pasito al lado y ya sería todo nomás. Sí. Sí, igual es difícil para un emprendedor vivir adentro de un retail. Sí. A pesar de haber hecho un buen exit, sí. y de alguna manera haber recibido el beneficio de haberte sacado la cresta, ¿cierto? Durante más de 10 años. Ajá. Como que después igual, como que algo falta. Sí, algo falta. Sí, como que es un tema de... Mira, yo agradecía por siempre con Walmart, como que no puedo hablar mal de Walmart, al contrario, me compraron la empresa y ya tengo una realidad distinta a la que tenía hace 4 años. Pero claro, me hubiese gustado que hubiese sido distinto, sí. Y probablemente a varios que han vendido su empresa también.
Entonces como que no juzgo finalmente lo que terminó pasando. Sí creo que para un emprendedor es difícil meterse en un mundo... Tan burocrático, con tantos bloqueos, en que no tienen el mismo propósito que sí, el que tú soñaste, ¿cierto? total. Mm. Son estilos distintos, son tiempos distintos, son ritmos distintos, son energías distintas, son formas de ver la vida completamente distintas. Y eso lo hace un poco incompatible, ¿cachai? Y aunque tú queráis hacerlo, hay algo que... Hay como una cuestión física que se pone por medio. Es realmente impresionante. Entonces, con todo el cariño que le tengo a toda la gente adentro y el cariño es recíproco, hay cosas que en algún minuto son incompatibles nomás. Y está bien que así sea. Está bien. Está bien que así sea porque me ayudó a salir antes para poder ser la Dani que hoy día soy y enfocarme en mí y volver 14 años de estar enfocada en otras personas, otra empresa, otras cosas, en mi empresa, todo lo que queráis, pero era un tercero. Y ahora por fin estoy enfocada como en mí y en mi bienestar y en las cosas que estoy haciendo para mí y cómo priorizo mi tiempo y qué es lo que realmente quiero hacer y cómo puedo contribuir a los emprendedores en Chile desde todo el conocimiento que aprendí durante todos estos años. Y eso lo hace también un proceso súper bonito. Entonces, si al final miro para atrás, digo, está bien haber salido antes porque me da la oportunidad de poder estar donde estoy ahora. ¿Qué está haciendo la Dani hoy día? Y hazle una invitación a todos los que nos están escuchando, obviamente, porque los que nos escuchan acá son emprendedores y emprendedoras. Y hoy día sé, Dani, que está ahí full dedicada a enseñar, ¿cierto? Y transmitir conocimiento a otros. Estoy de directora de empresas en varias empresas. Estoy de mentora y de asesora en pymes y empresas a fundadores directos como para poder ayudarlos a escalar su negocio. Tengo distintos programas. Y por otro lado estoy haciendo un programa online junto con unas socias que tengo experiencia con una de ellas en Groupon, con la otra en Baby Tuto, de un programa online con distintos módulos de todas estas cosas. Experiencia de clientes, marketing, finanzas, los procesos, como el uso de la inteligencia artificial, herramientas, softwares, modelo de negocio, propósito, cultura, gente, talento, retención, todas las áreas en el fondo que son importantes, todos los conceptos que son relevantes para que un negocio le vaya bien, como un programa online para que la gente lo pueda comprar, aprender y hacer escalar su negocio. Eso se viene pronto, pero lanzarlo este segundo semestre, así que en eso estamos. Y ahí te vamos a encontrar donde en alguna plataforma de cursos. Sí, una plataforma de curso que no está muy definida todavía, así que no lo puedo adelantar. Pero sí, lo que está más definido es que como Dani Lorca como marca personal, @Dani Lorca en Instagram, va a estar mucho más potente en relación a este tema. No con mis temas personal, eso se queda en la casa, pero sí con esta Dani Lorca personaje que le vendió su empresa a Walmart, que tiene un éxito y que tiene un caso de éxito y que quiere compartir todo su aprendizaje con el resto de los emprendedores. ¿Qué te parece? Me parece increíble, Dani, y de hecho encuentro muy lindo este caso de éxito, porque uno conoce de casos de éxito, pero a mí por lo menos me tocó verte en todo este desarrollo que tuviste. Y la verdad es que estoy también súper orgulloso de lo que lograste. Gracias. Sí, te encuentro muy seca. Felipe. Muy seca. Sí. Bueno, me dicen banana para que todos los escuchas, para que sepan. Pero sí, Dani, o sea, de verdad que encuentro que tu historia es una historia realmente de esfuerzo, de haberle metido con todo, de haberse creído el cuento con todo, de haber contra viento y marea literal, desde distintos frentes, desde los socios que elegiste, los inversionistas que elegiste, la plata, los problemas operacionales. Hay un montón de cosas que pasaron en el camino. Sí. Y de alguna manera, tu espíritu, tu empuje, tu resiliencia te llevaron a donde estás hoy día. Así que nada más que felicitarte, Dani, de verdad, y agradecerte por haber estado acá. No sé si querís cerrar con... Sí, ciérrate con un consejo para quienes hoy día nos ven y ven en ti un referente realmente oye, ¿sabéis que yo quiero ser la próxima Dani? Hoy día estoy partiendo como la Dani partió en 2013 y quién sabe, de aquí a 10 años más puedo lograr lo que la Dani hizo. Sí, yo creo que el consejo es, primero, que es como medio cliché, pero en verdad es verdad, es como mantenerte bien firme con el propósito. Y es real, finalmente es como si uno no está tan convencido con lo que está haciendo y el por qué lo está haciendo, no va a funcionar.
Lo segundo es ser bien flexibles con el modelo de negocio. A mí me hubiese gustado como cambiar el modelo de negocio un poco antes. Creo que fui como muy tosuda en ciertas cosas y de repente hay que tener más de una unidad de negocio también, como en caso de pandemia. Y si es que tu negocio es una cosa física, ¿qué más puedo hacer? Como las derivadas también de la fuente, ¿cachai? Como que eso también es importante. Lo tercero es como nunca cerrarse a estar aprendiendo cosas y si es que en verdad no puedo aprender cosas por ese motivo, sería raro que alguien no pudiera aprender, pero si es que alguien no tiene el tiempo, no sé, poder contratar a las personas como claves en áreas importantes, obviamente, para que esto funcione. Y lo cuarto, planificar financieramente todo bien, y en eso sí fue súper importante porque sin un control financiero, en verdad, la empresa se hunde y uno no se da cuenta cómo se puede hundir. Y el problema de las pymes es que finalmente terminan como afectando sus finanzas personales, que eso es como lo que pasa en Chile. Entonces, es súper difícil no solamente ver una empresa quebrar, sino que ver una persona quebrar. Y una familia. Y una familia entera quebrar. Y eso es triste. Entonces, para que eso no pase, las finanzas controladas. Chiquillo y chiquilla. Genial. Tremendos consejos de mi amiga Daniela Lorca. Bueno, Dani, de nuevo agradecerte por todo este tiempo que nos has dedicado. Nosotros hemos aprendido un montón acá. Yo aprendí de ti muchos años. Así que muy agradecido que hayas querido venir a compartir tu experiencia, todos estos años, todos estos logros, todos estos fracasos también, porque hay de todo, ¿cierto?, en el camino del emprendimiento. Y eso, quiero dejarlos invitados a volver a conectarse, a mirar los próximos capítulos que se vienen, a escuchar obviamente este capítulo. Y por último quiero agradecer a varias personas. Bueno, primero Dani, de nuevo agradecerte por estar acá. Al equipo de Podcast Pro que también está acá presente, que siempre nos acompañan, nos ayudan con todo lo que es la producción y la postproducción. Obviamente a la Universidad Adolfo Ibáñez que nos presta este espacio una vez más para poder hacer este podcast, y al equipo de brand de CFO Remoto que nos ayuda obviamente a que yo hable cosas inteligentes, ¿cierto?, en esta instancia y que no me ponga a hablar tontera. Que parezca inteligente. Que parezca inteligente, así que gracias a María José que acá nos acompaña también, y quiero dejarlos invitados a seguir conectándose a CFO Talks, el podcast de CFO Remoto. Esto.